¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Hay un ambiente de desasosiego que flota como una nube de tormenta en el mundo. ¿Por qué hay tanta agitación en tantos niveles? ¿Hacia dónde se dirige el mundo? ¿Cuál entre el mar de naciones emergerá como la sobreviviente y líder? En tiempos de incertidumbre, usted desea saber que todo está bajo control y llevándose a cabo tal como fue planeado. En este estudio bíblico Maná, la pastora Pili Alfaro demuestra cómo las profecías bíblicas están entrando en juego en el escenario del mundo de hoy. En este informativo profético de enseñanza, desde una perspectiva hebrea, lo descubrirá. Las profecías bíblicas y las tradiciones islámicas, ambas señalan el surgimiento de un reino y un dictador global que se apoderará del mundo. El rol que tienen las preocupaciones mundiales actuales para que los acontecimientos de los tiempos finales se desarrollen. Detalles sobre el futuro cercano. Acompáñanos en este viaje de escenario profético mundial. No olvides suscribirte en YouTube, Israel Casa Integral. Existe una increíble revelación. ¿Hillary Clinton buscaba la resolución de los Nephilim? Para muchas personas esto puede ser simplemente palabras incomprensibles, pero durante mucho tiempo los investigadores independientes hemos descubierto de que es posible que aquí existan criaturas no humanas. Ahora, tenemos un mail de Hillary Clinton bastante extraño que puede abrir esta posibilidad. Sabemos que los mails de Hillary Clinton fueron liberados, excepto uno que, además de ser liberado, no se puede abrir y no se puede leer su contenido. El 13 de diciembre del 2018, The Netra Synagogue le envió un email a Hillary Clinton solicitando la información sobre documentos pertenecientes a la localización de la Cámara de Resurrección de Gilgamesh. Así como lo escuchan, la localización de los restos de los Nephilim, una raza de gigantes que nacieron de la mezcla de ángeles caídos y mujeres en la tierra. La principal interrogante que resulta del descubrimiento de estos emails es: ¿para qué querían la ubicación de los restos de estas entidades? ¿No se supone que estas son solamente leyendas? ¿Acaso ellos saben algo sobre la existencia de estos seres? ¿Quieren resucitarlos, despertarlos, clonarlos, traer su poder? ¿Por qué estarían buscando los restos de Gilgamesh y los Nephilim? A menudo se ha dicho que Gilgamesh está vinculado a Nimrod. Muchos investigadores bíblicos creen que ambos son la misma entidad. Por su parte, Nimrod era descendiente de Misraim por la línea materna. Su padre fue Cus, hijo de Cam, que a su vez fue el hijo de Noé. Nimrod heredó de su abuelo Cam su primera posesión territorial. Su reino comprendía Babilonia, Uruk, Akkad y Calné. Volviendo a la historia de Gilgamesh, en 1847, bajo los escombros de Nínive, fueron encontradas 22.000 tablillas de arcilla, las cuales formaban parte de la biblioteca del rey Arsubanipal, que vivió entre los años 668 y 627 a.C., según se cree. Luego de ser halladas las tablillas, fueron trasladadas al Museo Británico. Estas conformaban una gran biblioteca que recogía el saber y la ciencia de Mesopotamia, pero fue destruida por los babilónicos cuando arrasaron Nínive. Entre estas tablillas se encuentran las que narran la epopeya de Gilgamesh, escrita quizás en el año 2500 a.C. Algunas personas creen que rememora eventos que están más allá de los 30.000 o 50.000 años de antigüedad. En estos escritos también se habla de la inmortalidad de los dioses. Su epopeya es la obra literaria conocida más antigua. En ella se describe como un semidios que se convertiría en héroe mientras buscaba el secreto de la vida eterna. Esta epopeya se considera una obra de ficción, pero hay muchos hallazgos que han cambiado esta perspectiva de la historia, dándole fortaleza a todo lo que se ha narrado y eliminando los rasgos de incredulidad sobre la existencia de Gilgamesh. Escritos ubican a Gilgamesh como el quinto rey de la ciudad-estado de Uruk. También se han encontrado inscripciones con su nombre en los muros de defensa de la ciudad y escritos donde se le adjudica la construcción de un templo dedicado a Enlil, el señor de los aires. Hechos que terminaron de confirmar que Gilgamesh es posible que haya sido una persona real.
Siendo esto así, y es una persona que realmente existió y que fue alabada como un dios, semidios o un héroe, también es posible que fuese influenciado por algún espíritu maligno y que en función de sus actos, poderes, pactos y la importancia que tuvo en su época, las élites modernas quieran clonarlo. Esto mismo aplica para los Nephilim. La idea no suena tan descabellada como puedas creerlo, pues ya sabemos que muchos de ellos tienen la costumbre de celebrar ritos y actos ocultistas para invocar a extrañas criaturas del pasado para poder obtener poder de ellos. La adoración a Nimrod es muy real en este mundo y con la tecnología algo más grande podría estar en proceso. Pero entonces, ¿esto es solo ficción? ¿Gilgamesh, los Nephilim? La aparición del correo nos hace pensar que pudiesen existir artefactos desconocidos de la antigüedad. Tenemos que recordar que algunas de las civilizaciones que han estado sobre esta tierra realmente han sido civilizaciones extraordinarias que han tenido acceso a tecnología y artefactos de los cuales solamente se habla hoy en leyendas. No tengo duda alguna de que ha existido tecnología mucho más avanzada sobre este planeta. ¿Alguien estaría en conocimiento de poder invocar o revivir dioses oscuros del pasado? En el estudio bíblico devocional, acompáñanos en la enseñanza de hoy. Un shalom para sus vidas, mis amados hermanos, un shalom especial. Que Adonai sea este día guardando nuestra guarda y nuestra retaguarda por siempre, Baruch Hashem. Hoy quiero traer un tema a colación en enseñanza bíblica, precisamente con todo lo que tiene que ver con Seminaris, Tamuz y Nimrod. Vamos a hacer un estudio profundo de lo que es el nacimiento de Babilonia. Babel. Babel tiene que ver con todo lo que signifique confusión. Y el nacimiento de Nimrod, Semiramis y Tamuz nos va a llevar en el futuro de las tradiciones y de las culturas al paganismo de lo que es hoy en día la celebración de la mal llamada Navidad, el árbol de Navidad, el Papá Noel y toda esa tradición, ¿verdad?, que viene nada más y nada menos del culto de los gigantes de Nimrod, de Semiramis y de Tamuz. A ver, entremos en el tema, porque este tema tiene que traernos mucha luz y mucha revelación. Baruch atah Adonai noten hatarato. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Berechit 6:4. Ahora, los gigantes estaban sobre la tierra en aquellos días, y después de eso, cuando los hijos de Elohim se llegaron a las hijas de los hombres, y ellos engendraron hijos a ellas, aquellos fueron los valientes gigantes de la antigüedad, hombres de renombre, hombres de renombre. Muy importante, ¿verdad? Entonces vemos que en aquellos días, también después de que se llegaron los hijos de Elohim a las hijas de los hombres, ellos engendraron hijos. A ver, explica eso, pastora. Estos hijos fueron valientes que en la antigüedad fueron varones de renombre. Te estoy haciendo un énfasis total ahí para que captures la idea. Veamos algunas palabras. A ver, desglosemos en auditoría las palabras que acabamos de decir en el énfasis en que le hicimos. ¿Qué es valientes? Gibor, poderoso, guerrero, gigante. ¿Qué significa antigüedad en Torah? Olam, desde siempre, desde la eternidad, perpetuo, seres eternos. Muy importante. ¿Y qué es renombre? Hashem, el nombre. Fueron varones de Hashem, hombres de renombre. Todo esto para concluir y empezar a darle forma a lo que vamos a hablar.
¿quiénes son los hijos de Elohim? Eso es importante notar. ¿Quiénes son los hijos de Elohim? Porque Bereshit 6 nos está haciendo una clasificación entre los hijos de los hombres y las hijas, ¿verdad? Ok. Mire que en Job 38 del 6 al 7 hay una connotación muy importante. ¿Sobre qué fueron fundados los cimientos o quién puso su piedra angular? Cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas y todos los hijos de Elohim gritaban de alegría. Mire que la palabra misma nos va desclasificando quién es quién. Entonces, vino los hijos de Elohim y Hasatán. Job 1:6. Sucedió un día que los hijos de Elohim vinieron a servir a Elohim y entre ellos vino el adversario, que en hebreo es Hasatán, ¿verdad? Vemos otro grupo de personajes bíblicos que la Biblia quiere resaltar. Ángeles bajo oscuridad en prisiones eternas. A ver, pastora, explica eso. Judas 1:6 nos amplía el término. Y a los malajín que no se mantuvieron dentro de su autoridad original, sino que abandonaron su propia morada, Él los ha guardado en oscuridad, atados con cadenas eternas para el juicio del gran día. Esto que estoy hablando tiene que ser muy bien entendido para entender Bereshit 6. A ver, ¿por qué Elohim no perdonó a los ángeles? ¿Y por qué los arrojó al infierno o a Tártaro, que es un sitio especial donde están confinados? ¿Por qué, pastora Piri? Veamos la respuesta en 2 de Pedro 2:4. Porque si Adonai no perdonó a los malajín que pecaron, sino que fueron arrojados en mazmorras de oscuridad más profundas que el Seol, para ser reservados para el juicio. Entonces, cuando nosotros vemos esta connotación y este trasfondo espiritual, empezamos a darle entendimiento a Bereshit 6. Veamos, en la Taná y en los profetas hay una tremenda estructura espiritual para entender quiénes son los Nefilim, quién es Nimrod, quién es Saminaris, quién es Tamuz. Dice la palabra que habían moradores en la tierra. Eran hombres de gran estatura, eran gigantes. ¿Dónde lo dice, pastora Pili? Dice la palabra en Números, en Bamidbar 13:32. Y ellos difundieron un reporte negativo acerca de la tierra que ellos habían reconocido para los hijos de Israel, para decir, la tierra que pasamos por ella para espiarla es una tierra que devora a sus gigantes. Toda la gente que vimos son gigantes. O sea, los espías vieron lo que Bereshit 6 relata. Ahora tú vas a decir, pastora, pero vino el diluvio y todo lo que había en el diluvio murió. No te vayas más adelante porque necesitamos entender el tema. Entonces, esos gigantes que moraban en la tierra nos vuelve a resaltar en el libro de Devarim del 2 al 9, Deuteronomio 2, 9 al 11. Elohim me dijo, no seas hostil hacia Moab, voy a repetir, Moab, ni pelees con ellos, porque yo no les daré nada de su tierra para poseer, puesto que ya yo he dado a los hijos de Lot como su territorio. Los Hermín vivían allí, un gran número de pueblos, tan altos como los anaquitas. Ellos también son considerados Refaín, como son los anaquitas, pero los moabim, llámenlos Emí, Adonai, haciéndonos una clasificación de quién era quien habían anaquitas, refaítas, moabim y los Emí. Y eso yo lo enseñé en un estudio de los espíritus que habían
en la tierra. Bueno, vemos en la Torá que hay un rey llamado Og de Basán, que había quedado el resto de los gigantes de los Refaim, de Barín 3.1. Entonces nos volvimos y fuimos por el camino de Basán, y Og y el rey de Basán salió contra nosotros con todo su pueblo para pelear en Edrei. Aquí vemos otro gigante, Og. Luego vemos que Israel derrota a ese rey, a ese gigante, porque cuando Adonai ha enviado una comisión para derrotar a un gigante, nos da la estrategia, nos da las normas y nos da el propósito con el cual se debe hacer. Israel debe derrotar al rey Basán, o sea, a este gigante. Vaya conmigo a Devarim 3.3. Así que Adonai, nuestro Elohim, también nos entregó a Og, rey de Basán, con todo su pueblo, y nosotros lo derrotamos hasta que no le quedó nadie. Dice la palabra de Adonai que ese Basán tenía una cama de hierro de 9 codos de largo y 4 codos de ancho. Era gigantesco. Devarim 3.11 nos describe: Og, rey de Basán, fue el último sobreviviente de los gigantes de Refaim. Su cama era hecha de hierro y aún estaba en Ramán con los hijos de Amón, y era de 9 codos de largo y 4 codos de ancho, usando el codo normal, 13,5 por 6 pies. Imagínate ese tamaño de ese hombre para que los hijos de Israel lo pudieran derrotar solo por el poder de Adonai. Uno de los hijos del gigante, de este tipo de gigantes, aparece en 2 de Samuel 21:16, y este gigante lo enseñé, ¿verdad? Cuando enseñé el libro de Ruth y expliqué de dónde venía este gigante. Entonces vemos que uno de los hijos del gigante dijo que mataría a David, su lanza pesada de 70 libras, y estaba usando un garrote. A ver, Pastora Pili, explica eso. Entonces vemos que los nefilim, caídos o gigantes, derribadores, vienen de Bereshit capítulo 6, cuando nos hace el énfasis claro de que hay una genealogía de gigantes, y por eso nos da la connotación de que Noah era perfecto en sus generaciones, o sea que ahí no hubo mezcla de nefilim en las generaciones de Noah, pero venía una generación que sí trae mezcla. Entonces vemos que los nombres Anakim, Refaim, Giborim, Samsumsim, Emim o Emitas traen una connotación de nefilines, ¿verdad? Ahora, estos están atados en prisiones eternas. Los nefilim son caídos. Los espíritus inmundos vienen de estos seres. Cuando estamos en guerra espiritual necesitamos entender quién es quién en guerra espiritual. ¿Por qué, pastora? Porque los demonios son espíritus de los gigantes. No eran seres humanos, no podían ir al Seol. Tampoco eran seres eternos porque habían sido contaminados. Estaban en prisiones de oscuridad, como lo dice su palabra, como lo volví a explicar en 2 de Pedro 2:4. Ahora, ¿cuál es el objetivo de estos seres en la era para dañar el ADN del ser humano? Esto es tan importante, amados, porque hoy en día hay una manipulación genética en los animales, en las plantas, en las comidas y en el ser humano. En el ser humano vemos casos de clonación de las células madres, contrario a la voluntad del Abacados. Ahora, los nefilim y el origen de Babilonia viene a entrar aquí en la parte espiritual. Poco después del diluvio, nosotros vemos que en aquellos días el hombre comenzó a emigrar desde el oriente. Y sucedió que ellos viajaron desde este y encontraron una llanura en la tierra de Sinar y vivieron allí.
Venga conmigo a Bereshit 11:2. Sucedió que ellos viajaron desde el oriente y encontraron la llanura en la tierra de Sinar y vivieron allí. Allí ya se está formando algo que yo sé que usted está entendiendo por dónde voy. ¿Qué vemos? Vemos en Bereshit 8, 10 al 10. Cush engendró a Nimrod. Él comenzó a ser un gigante sobre la tierra. ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo? Él fue un cazador gigante delante de Adonai. Por esto la gente dice como Nimrod, un cazador gigante delante de Elohim. Y su reino comenzó con Babel, Erech, Akkad, Calnet, en la tierra de Sinar. ¿Quién fundó Babel? Un gigante llamado Nimrod. Ya entendimos, ¿verdad? Fue en esta tierra de Sinar que Babilonia fue constituida y esta tierra se llegó a conocer más tarde como Babilonia, que estaba en el territorio de Mesopotamia. Nimrod, Gibor, el poderoso guerrero cazador, así se conocía el nombre de Nimrod. Cuando dice delante de Elohim es que estaba en contra de Elohim, no que era que caminaba con Elohim, sino que se paró frente a Elohim para desafiar el nombre de Adonai. Entonces Nimrod era tan poderoso y era tan grande, y la impresión que causó en la mente de los hombres, que el Oriente estaba lleno actualmente de tradiciones y de sus extraordinarias proezas. De esas extraordinarias proezas tenemos la leyenda del nacimiento del árbol de Navidad. De esas extraordinarias proezas y leyendas culturales y de fábulas mentirosas, tenemos también el nacimiento de Jesús, porque no le podemos decir Yeshua, porque nada tiene que ver Yeshua judío con el Jesús que nos viene de la tradición desde Babilonia, nos traen una tradición. Entonces, el reino de Nimrod fue establecido como el primer reino en la tierra, en el sentido terrenal, ¿verdad? ¿Por dónde lo dice, pastora? Bereshit 10:10. Su reino comenzó con Babel, Erech, Akkad y Calnel en la tierra de Israel. Era un rey, era el primer reino. Y cuando nosotros vemos en Miqueas 5:6 dice, ellos pastorean la tierra de Asur, con la espada la tierra de Nimrod, con sus trincheras. Él los rescatará a ustedes de Asur cuando invada nuestra tierra, cuando derrumbe nuestras fronteras. Fíjate que estamos aclarando que la tierra de Babilonia, Babel, fue fundada por el reino de Nimrod. A ver, por eso nosotros tenemos que la Iglesia Católica es basada en el nacimiento, en la tradición, en los reglamentos, en la cultura del reino de Nimrod. Y que dice ahora, salid de ella, pueblo mío, porque Babilonia es la madre de toda la prostitución, de adulterio, idolatría y de todas las abominaciones contra Adonai. Entonces, de ese capítulo 6 viene una posición espiritual caminando, y es la construcción de la Torre de Babel, que fue la evidencia de su enemistad contra Adonai. O sea, ahí él estableció y dijo, esta es mi evidencia de que estoy en contra de Adonai. Una sola lengua para ponerse de acuerdo y llevar la maldad por toda la tierra. Venga conmigo a Bereshit 11:1. Y toda la tierra, Aretz, usaba una lengua única, que es en hebreo, Safá Ejat, y las mismas palabras, toda. No había nada más que se usara sino una sola lengua, ¿verdad? Cuando nosotros vemos esto, vemos que le dan cuenta porque querían llegar al cielo. O sea, ese reino de Nimrod quería llegar ¿a dónde? Al cielo.
¿Se acuerdan de lo que dijo Hasatán? Él siempre quiso el trono de Adonai. Isaías lo aclara muy bien, como dice que quería llegar y ocupar el lugar. Subiré y sobre las alturas estaré y me sentaré en el trono de Adonai. Entonces vemos que Berechit 11:3 nos aclara el pensamiento de ese reino. Entonces ya vemos que era un gigante, que era un cazador en contra de Adonai, que fundó un reino. ¿Y qué quiere ese reino? El trono de Adonai. Ellos se dijeron uno a otro: vamos, hagamos ladrillos y los horneamos en el fuego. Así que tuvieron ladrillos por piedra y asfalto por mortero. Ellos dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad con una torre que tenga su cúspide, y llegaron al cielo para podernos hacer un hombre para nosotros mismos y no seamos esparcidos por la tierra. Vamos, subamos, edifiquemos hasta la cúspide para que podamos hacer un nombre para nosotros mismos y no seamos esparcidos por la tierra. ¡Qué tremendo! Cuando vemos la influencia de los nefilín que se mezclaron con los animales, que eso trajo abominación, porque los nefilín tuvieron mezcla con los animales y por eso en el diluvio los animales también recibieron sentencia. En Ezequiel capítulo 8, verso 6, dice: él me preguntó: ven, Adán, ¿ves tú lo que ellos están haciendo? Las horribles abominaciones aquí, tal que me tengo que distanciar de mi propio lugar Kadosh, pero tú verás aún peores abominaciones. ¿Qué fue lo que vio Ezequiel? Que dijo: mira la abominación, porque una cosa es la perversión y otra cosa es la abominación. Y aquí tenemos que los nefilín trajeron abominación, no solo perversión, sino abominación. Vemos lo que dice Ezequiel 8:10. Así que entré y miré, y allí tallado en las paredes, todo alrededor, había todo tipo de reptil y animal repulsivo, junto con todos los ídolos de la casa de Israel. Mire cómo ha caminado ese reino en el mundo entero. Mire hasta el día de hoy cómo ha caminado ese reino en el mundo entero. Estas abominaciones fueron pintadas en el templo. Y estas cosas estaban pintadas en el templo, lo que hoy en día tú encuentras en varias partes, en varias propagandas o en varias películas o en la mayoría de todo lo que tenga que ver, que entra por los ojos, que es lo gráfico. ¿Por qué está diciéndonos esto Adonai? Porque el tiempo en que estamos viviendo es el tiempo donde todo lo que sucedió con la parte de los nefilín, con la Torre de Babel, está en su pleno apogeo, en ese reino, en lo que se quiso hacer, que se quiere establecer sobre la tierra. Pero tengo noticias para ti, pero que nunca podrá tener el dominio sobre la tierra. Romanos capítulo 1, versos 22 y 23. Profesando ser sabios, se hicieron necios. De hecho, cambiaron la gloria de Adonai inmortal por semejanza de meras imágenes, como un ser humano mortal o como pájaros, animales o reptiles. ¿Estás entendiendo ahora lo que estamos hablando de las abominaciones que fueron pintadas en el templo y de lo que estaba hablando ahora Adonai, del cómo se cambia la gloria de Adonai por semejanza de meras imágenes, o como un ser humano mortal, o como pájaros o animales o reptiles? Ahora estás capturando que el árbol de Navidad es un prototipo de lo que estamos hablando, de las abominaciones y de lo que se está cambiando. Tremendo, ¿verdad? Bueno, entonces veamos un poco de historia, para entender ahora la historia e ir mirando hacia dónde estamos en este estudio tan profundo. La reina del cielo, llamada Semiramis, es
esposa del rey Nimrod tuvo un hijo llamado Tamuz, y ese hijo juega un papel muy importante dentro de la historia. Porque, a ver, Pastora Pili, si en el diluvio solo 8 vivieron y todos los demás murieron, ¿de dónde salió el reino de Nimrod? A ver, vayámonos aquí. Nosotros vemos que en lo que es historia sagrada, Sem, el hijo de Noé, mató a Nimrod por promover el culto a Baal y lo descuartizó y lo envió a los pueblos como advertencia. Semiramis los unió y dijo que él había vuelto a vivir como el dios Sol, y a través de los rayos del sol quedó embarazada de Tamuz. Esa leyenda, como ya era la reina y como era un reino, acuérdense, fue creída para esos tiempos hasta el día de hoy. Por eso nosotros vemos que las iglesias católicas, la puerta de ellos, la entrada de toda iglesia católica, tiene la puerta de entrada el sol. Por eso nosotros vemos que la aureola que aparece en los tales santos es el sol. Por eso nosotros vemos que todo lo que tiene que ver con la hostia de católica tiene que ver con el sol. Nada tiene que ver con Torah. Todo esto ustedes ya lo saben, solo se los estoy recordando. Vemos entonces que Nimrod, que se creyó un dios, se proclamó el dios de Babilonia. ¿Cómo se proclama el Papa? Como el Dios en la tierra, como el representante de Dios en la tierra. ¿Qué dice Ezequiel 8:14? Él me trajo a la entrada de la puerta del norte, a la casa de Elohim, que mira al norte, y allí delante de mis ojos había mujeres endechando a Tamuz. ¿Y quién era Tamuz? El hijo del rey Nimrod y de la reina Seminaris, ¿verdad? Y las mujeres estaban haciendo endecha al hijo de ellos, como hoy en día que se le hace el culto al niño Jesús, o al niño de Praga, o al niño de aquí, o al niño de allá, porque tiene que ver con Tamuz. Por eso se hace un pesebre y por eso se le hace todo el culto al niño y toda esa cantidad de cosas que son paganismo. Gracias a Adonai ya salimos de ahí. ¿Qué es endechar? Endechar en el hebreo es bakar, que significa llorar, que significa lamentar. Muchas veces Israel cayó en estas prácticas. Se inclinaban en el solsticio de verano, el duelo lo hacían endechas a Tamuz y lamento al dios Sol. Acuérdense que el dios Sol es ¿quién? Nimrod. Y le hacían endechas a Tamuz. ¿A quién? Al hijo. Por eso es tan importante entender la tremenda importancia de entender a Yeshua y a Adonai. En el día del solsticio de invierno se celebraba el nuevo nacimiento del 25 de diciembre. ¿A quién se le celebraba el 25 de diciembre? Oiga esto, escúchame. En verano, Israel le daba duelo por Tamuz. Y en invierno, sea en la época de diciembre, le daban endecha a Tamuz celebrando Navidad. Muy interesante esto. Muy profundo. Y tienes que abrir tu espíritu, porque a veces no abrimos nuestro espíritu en verdad a lo que Adonai nos quiere decir. ¿A qué se le estaba rindiendo culto? ¿Qué era lo que estaba preparándose para lo que hoy vemos? Se le rendía culto a la reina del cielo. Vea, Jeremías 7:18. Los hijos recogen la madera, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. Y solo para provocarme ellos derraman ofrendas de bebida a otros dioses.
Mire qué interesante. Entonces nos aparece el culto a una reina, ¿verdad? Llamada Seminaris, que luego se fue llamada María, Mariana, la Guadalupana y todo este tipo de cosas, que es de Babilonia, del reino de Babilonia. Entonces, cuando se cambia la pluma de la Torá por una pluma mentirosa, se escriben mentiras. Por eso me gusta lo que a palabra de Adonai dice en Jeremías 8:8. ¿Cómo pueden decir somos sabios? La Torá de Elohim está con nosotros, cuando de hecho la pluma mentirosa de los escribas le ha convertido en falsedades. O sea, habían escritos en este tiempo de gente que estaba escribiendo mentiras en contra de la Torá y a favor de la reina Seminaris y a favor de Nimrod y a favor de Tamuz. O sea, escribas de Torá apartados de la verdad, escribiendo todo tipo de fábulas y todo tipo de rituales a favor de ellos. Por eso Jeremías dice, ¿cómo puede ser? Somos sabios, la Torá de Elohim está con nosotros, no confundamos a la gente. Viene una palabra a mí en este momento que está en el libro de Devarim, Deuteronomio 4:15, que es sumamente importante. Venga conmigo, léala. Por tanto, cuídense, puesto que no vieron figura de ninguna clase en el día en que Elohim les habló en el monte Horeb desde el fuego. ¿Qué nos está diciendo? No se vuelvan corruptos y se hagan una imagen tallada que tenga forma ninguna figura, ni una representación de ser humano, varón o hembra, o representación de ningún animal sobre la tierra, o representación de un ave que vuela en el aire, o representación de nada que se arrastre sobre el suelo, o representación de ningún pez en el agua debajo de la línea costera. Por la misma razón, no miren el firmamento al sol, la luna y las estrellas, y todo en el firmamento, y se vuelvan extraviados para adorarlos y servirlos. Adonai su Elohim los ha otorgado a todos los pueblos debajo de todo el firmamento. No, Elohim los sacó y los trajo del horno de fundición, fuerza de Misyarim, para ser un pueblo de herencia para él, como lo son hoy. ¡Qué advertencia la de Adonai! ¡Qué palabra tan poderosa! Vean, Babilonia está por todos lados, amados. Hoy en día nosotros vivimos bajo una cultura babilónica, completamente babilónica. Tal vez no nos hemos dado cuenta, pero necesitamos abrir nuestros ojos porque el reino de Babel está metido en doctrinas teológicas, el reino de Babel está metido en concilios, el reino de Babel está metido en congregaciones. O sea, ¿y por qué dices eso, Pastora Pili? Porque donde hay un árbol de Navidad está Babel. Donde se está celebrando el Papá Noel está Babel. Está el reino de Babel metido ahí. Donde se está celebrando un día domingo como día de celebración está Babel. Entonces nosotros tenemos que ser muy sabios, amados. Muy sabios para entender lo que Adonai nos está diciendo. Cuando nosotros no somos sabios, Babel es el reino que domina nuestras vidas. Venga conmigo a Jeremías 51 del 5 al 6. Israel y Yehudá no se han olvidado de su Elohim. Elohim, al Elohión. Pero su tierra de los Kadoshim, o sea, de los santos, está llena de iniquidad delante de los Kadoshim de Israel. Huyan de Babel, que cada uno salve su alma. No perezcan en la iniquidad de ella, porque el tiempo ha llegado para la restitución de Elohim. Él le recompensará por lo que ella merece. O huyan. ¿Y Apocalipsis qué dice? 19. Huyan. Pero la gente dice, no, porque esas son leyendas y cómo se les ocurre, y es el tiempo del mejor compartimiento y donde la familia se une.
Pero si para eso tenemos Shabbat, nuestro Shabbat es el regocijo de Adonai. Pero a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Hay almas que necesitan entender esto. Vamos a Apocalipsis 18, 10 al 13. Hitgalut 18 al 13. Parados a la distancia, por miedo de su tormento, ellos dirán, oh no, la gran ciudad, Babel, la ciudad poderosa, es una sola hora, tu juicio ha llegado. Los mercaderes del mundo sollozan y lloran por ella porque ya nadie está comprando su mercadería. Cantidades de oro y de plata, piedras preciosas, perlas, lino fino y púrpura, seda y escarlata, toda madera preciosa, todo objeto de marfil, todo objeto hecho de madera olorosa, bronce, hierro y mármol, canela, cardamomo, incienso, mirra, alíbano, vino, aceite, harina, granos, granado, ovejas, caballos, carruajes, cuerpos y almas de la gente. Tremenda palabra. ¿Cuál es el país que actualmente se considera la cuna espiritual de este reino? Pastora Pili, ¿cuál es? Nepal. ¿Qué significa Nepal, pastora? Nefal. ¿Y qué es Nefal? Nefilim. En Nepal, que es el monte Everest, hay cumbres muy altas. Buda nació en Nepal. Es la 9ª encarnación, según la teología de Buda, que él es la 9ª encarnación del dios Vishnu. Oiga lo que estoy enseñándole. Baalbek, este es el Líbano, fue santuario fenicio dedicado al dios Baal. Y de ahí viene lo que es el gorro o la tiara que usa el Papa. India son las cuevas de Ajanta, o sea, Ayantá, de los budistas. Construida en la roca, están situadas en tal manera que en cada equinoccio la luz del sol entra por diferentes lugares, alumbrando a Buda. Pastora, eso que estás diciendo es muy profundo. Sí, esto es muy profundo. Presenta figuras que mitad son hombres y mitad son hombres. A ver, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros hoy, Pastora Pili? Entonces, tome un avión y véngase a México y venga al templo de Quetzalcóatl y encuentre el reino de Nimrod en vivo y en directo en México. Por eso es que tenemos una fortaleza en México. Por eso es que nosotros tenemos la cantidad, o sea, el reino de Babel trasladado en México. Dentro de este complejo también se encuentra el templo de Quetzalcóatl o de la serpiente emplumada. Una gran plaza pública con altar central y que probablemente sirvió para albergar a un gran número de personas en determinadas ceremonias rituales y un templo en el lado sur llamado Edificio Sur. Que la gente paga por ir a visitar estos sitios, que son sitios que no debemos de estar porque estaríamos profanando. O sea, estamos profanando el nombre de Dios cuando vamos a esos lugares. En el interior de ese conjunto hubo un gran basamiento piramidal que durante las primeras fases de construcción de la ciudad fue dedicado al dios Quetzalcóatl. Luego fue cubierto por otro edificio que se conoce con el nombre de la plataforma adosada. Quetzal. ¿Quetzal qué es, Pastora Pili? Quetzal es pájaro emplumada y Coat es serpiente. Serpiente emplumada. Por eso se llama Quetzalcóatl. Muy importante esto, ¿verdad? Ahora tome un avión y no se vaya muy lejos porque Estados Unidos también lo tiene.
Vayámonos en un viaje y veamos los arcos de Utah. Es un paisaje desértico con una enorme concentración de arcos naturales gigantescos de piedra arenisca. No es algo que se vea todos los días en el Parque Nacional de Arches, en el estado de Utah. Estados Unidos, cerca de 2.000 arcos de roca arsenisca son modelados por una erosión hasta alcanzar formas que parecen desafiar la gravedad, un equilibrio que a menudo se pierde para siempre. ¿Sabes? Los arcos de Utah son para muchos un paisaje sorprendente y la gente paga por ir a ver ese emblema del estado y es un atractivo para cientos de miles de turistas cada año. Estos son algunos lugares donde se encuentra la mayor influencia de estos seres que tienen que ver con lo que pasó en Babel. El reino de Seminaris quedó establecido en casi todas las partes geográficas del mundo. ¿Cuál es la orden de Adonai en Apocalipsis 18:4? Salgan de ahí, pueblo mío. Mira lo que dice. Entonces oí esta voz que salía del cielo decir, ¡salía del cielo! Salgan de ella, pueblo mío, para que no compartan sus pecados, que no sean infectados por sus plagas. El Abacados nos ha hecho un llamado a un pueblo y no al mundo, a un pueblo, para que este pueblo pueda tener protección contra toda infiltración. La Torá es vida, amados. La Torá es protección. ¿Sabes que la palabra Jaí en hebreo, en el hebreo pictográfico, Jaí significa cerca de protección? Hagan un cerco de protección. Adonai quiere hacer un cerco de protección alrededor nuestro. El que tenga oídos, oiga. El que no tenga oídos, no va a oír este mensaje. El que tenga el sello, no será destruido. El que esté marcado, será destruido. ¿Sabes? En Apocalipsis capítulo 9, verso 4 dice, fueron instruidos, no dañar la hierba de la tierra, ni ninguna planta verde, ni ningún árbol, sino solamente los que tenían el sello de Adonai en sus frentes. O sea, pueden destruir todo, pero no destruyan a los que tienen el sello de Adonai en sus frentes. Nosotros tenemos el sello del Abacados, que ya lo enseñé. Guardamos Shabbat, guardamos sus convocatorias y estamos separados en lo santo de lo profano. Somos luz y cuando andamos en la luz, andamos en perfecta y absoluta iluminación. Por eso el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo espero que esta enseñanza que les he dado hoy marque la vida de ustedes. Se acercan convocatorias del mundo, fiestas paganas, que tienen que ver con el árbol de Navidad, que tienen que ver con el reino de Nimrod, que tienen que ver con las endechas a Tamuz, con el nacimiento de un bebé que nació en Tamuz, en 25 de diciembre, que no tiene nada que ver con la tabernaculización de Yeshua HaMashiach, y si no tiene nada que ver con él, y si tiene que ver con lo pagano, y si tiene que ver con un reino abominable ante Adonai, y si tiene que ver con algo que no tenga nada que ver con Torah, ¿por qué vamos a estar ahí? Dice, salgan de ahí, pueblo mío, no participen de ello, no se contaminen con eso. Entonces, obediencia traerá bendición. Un shalom para sus vidas, que Adonai les bendiga. Espero que esta enseñanza sea servido para tu vida y que en esta semana que comenzamos, tremenda enseñanza con respecto a la Torre de Babel y todo este proceso tan tremendo de Ley Leja,
que Lej Leja sea marcado en tu vida como sal de esto, sal de Babilonia y ven a caminar en el camino de la Torá. Shalom, shalom. Bendiciones. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.